Una noche, una cuna quedó vacía y el país se estremeció. La noche del 1 de marzo de 1932, en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, en la casa llamada Highfields, cerca de Hopewell, la familia Lindbergh ya estaba cerrando la jornada. Hacia las 9 de la noche, en la habitación del niño, en el segundo piso de la casa, Charles Augustus Lindbergh Jr., de 20 meses, estaba en su cuna. Alrededor de las 10, la niñera que lo cuidaba, Betty Gau, entra en la habitación y se queda paralizada. La cuna está vacía. El niño no está. Aquello no fue solo la tragedia de una familia. Esa noche, el país entero contuvo la respiración. Porque Lindbergh, en ese momento, era un héroe nacional. El hombre que había cruzado el Atlántico en solitario, y ahora, en su propia casa, habían secuestrado a su bebé. En la casa estalla el pánico. Se revisa la habitación de inmediato. Junto a la ventana, se ve una carta dentro de un sobre. La escritura es tosca, hay errores gramaticales, pero el mensaje es duro. Exigen un rescate. La primera demanda, $50,000. Charles Lindbergh entra en la habitación. Se mira bajo la ventana. Afuera, se aprecian huellas en el suelo. Bajo la ventana, se registran piezas de una escalera de madera y detalles como una manta del niño. La línea que sale de la casa hacia el exterior parece clara. Alguien entró por la ventana y salió con el niño. En esos primeros minutos aparece otro problema práctico. En un caso tan famoso, todo el mundo acude a la escena. La policía local, la policía estatal, conocidos de la familia y la prensa. La casa se llena. Las huellas pueden estropearse con facilidad. Alguien puede pisar una marca. Las piezas de la escalera pueden moverse, pero aún así, esa escalera queda como la línea material de la investigación. Porque esto no es solo un asunto de cartas. Hay un objeto físico. Hay marcas de corte en la madera. Hay orificios de clavos. Hay huellas de herramientas. Algo parecido a una huella técnica que muestra cómo trabajó alguien y con qué. En esta fase, la gestión del caso se divide en dos. Por un lado, la esperanza de recuperar al niño con vida. Por el otro, reunir pruebas para atrapar al autor. Y esos dos objetivos muchas veces chocan, porque quien pide rescate suele imponer una condición: que no haya policía. Si la policía se acerca demasiado, el riesgo sube. Si se aleja, el control disminuye. El equilibrio más duro empieza aquí. Luego, las cartas de rescate llegan una tras otra. Cada carta aprieta un poco más a la familia y a la policía. Lanza el mensaje de "el tiempo corre". El mensaje de "las condiciones cambian". Y lo más peligroso, mantiene la esperanza con frases del tipo "si obedecen, el niño vivirá". Pero a la vez, sostiene la amenaza. Justo aquí, se produce un giro extraño pero real. El doctor John F. Condon, un maestro anciano del Bronx, escribe una carta abierta a la prensa y dice que, si el niño fuera entregado a un sacerdote, él podría aportar $1,000 de su propio bolsillo. Este gesto normalmente despierta sospecha inmediata en la policía, porque un mediador externo es un riesgo, y Condon es interrogado. ¿Quién es? ¿Por qué aparece? ¿Cuál es su intención? Pero el detalle más crítico llega después. La parte del criminal, en la carta siguiente, escribe que acepta a Condon como mediador oficial, y Lindbergh, por la misma línea y los mismos signos presentes en las cartas anteriores, acepta esa carta como canal original. Eso significa que el hecho de que Condon sea mediador no es solo voluntad suya, es una condición de la parte criminal, y aquí la policía no puede moverse con total libertad, porque si se cierra el canal, la esperanza de recuperar al niño podría quedar en cero. Por eso, la policía por un lado controla a Condon, y por el otro, intenta no matar el canal de negociación. Quiere mantener cierto control en segundo plano, pero montar una operación abierta parece arriesgado por las amenazas del secuestrador. La conexión entre Condon y el criminal se construye con un método muy práctico para esa época:
Llegan cartas. Las cartas dan instrucciones. Y Condon publica un anuncio breve en el periódico. Money is ready, Jafsi. Es decir, el dinero está listo, Jafsi. Ese Jafsi funciona como apodo formado por la pronunciación de sus iniciales JFC, y el anuncio sirve como señal de estoy listo para el criminal. Después, se fija un encuentro, de noche, en el Bronx, en el cementerio llamado Woodlawn Cemetery. Condon va allí y habla con un hombre que permanece en la sombra. Ese hombre no muestra el rostro del todo, no se acerca, mantiene la conversación corta. Dice llamarse John, intenta presentarse como escandinavo y habla como si formara parte de un grupo. Cuando Condon pregunta, ¿el niño está vivo?, se construye la línea de daremos una prueba, y unos días después, llega por correo la ropa de dormir del niño, el sleeping suit. Lindbergh lo reconoce, y eso mantiene la sensación de aún hay esperanza. Luego, llega la fase real de entrega del rescate. El 2 de abril de 1932, Condon, tras la coordinación hecha a través de un taxista, vuelve a reunirse con John y entrega aproximadamente $50,000. La otra parte también entrega un mensaje en papel, según el cual el niño estaría bajo el cuidado de 2 mujeres inocentes, es decir, vuelve a sostener la línea de el niño está vivo, pero el niño no regresa. Y a partir de ahí, llega la realidad más dura del caso. El 12 de mayo de 1932, el cuerpo del niño se encuentra en una zona boscosa junto a la carretera, a unos pocos kilómetros de la casa. Ya no se trata de rescate, sino de asesinato, y el objetivo de la investigación cambia por completo. Ahora la investigación avanza por 2 raíles. 1. Las pruebas técnicas de la noche del hecho. La escalera, las huellas, las cartas. El otro, la pista del dinero. La pista del dinero no se deja al azar. Los números de serie se anotan de antemano, y además el paquete del rescate incluye certificados de oro, Gold Certificates. La razón es simple: cuando esos billetes salgan a circulación, quien los gaste puede llamar más la atención, es decir, el dinero se planifica como una trampa que, aunque tarde, iluminará al criminal. Pero esto no ocurre en una semana, durante meses, incluso durante años. El dinero del rescate entra al mercado en pequeñas cantidades. En distintos puntos de Nueva York, especialmente a lo largo de la línea que va del Bronx a Manhattan, aparecen billetes. La policía intenta cartografiarlo. Se registra dónde sale. Se pregunta quién lo entregó. Pero aún así, no detienen a nadie. Porque el dinero se mueve en la circulación como niebla. Y en septiembre de 1934, ocurre el pequeño episodio que lo cambia todo. Un empleado bancario en Manhattan reconoce un número de serie de la lista del rescate. El billete procede del depósito de una gasolinera. Y el detalle más crítico es este. El empleado de la gasolinera, al considerar sospechoso al hombre que pagó con ese certificado de oro, anotó el número de matrícula de su coche y lo escribió en el borde del billete. Esto puede parecer casualidad en la investigación, pero en la práctica es un reflejo profesional. El cajero o el vendedor ve un pago raro. Piensa, este hombre podría ser un falsificador, y anota la matrícula. Y esa matrícula conduce directamente a un nombre: Bruno Richard Hauptmann, carpintero de origen alemán, que vive en el Bronx. A partir de aquí ya empieza el lenguaje operativo: seguimiento, verificación, detención. El 19 de septiembre de 1934, Hauptmann es puesto bajo custodia. Se registra que se le encuentra un certificado de oro procedente del rescate. Luego llega el registro de la casa y del garaje, y aquí la pista del dinero se vuelve de golpe un bloque de hormigón, porque se informa que, en el garaje, dentro de una maleta, se descubre una gran suma del rescate. Y en artefactos del FBI, también se menciona por separado el detalle de que parte del dinero del rescate habría estado oculto dentro de un bidón de gasolina del garaje. En este punto, el hecho de que el dinero estaba con él
es fuerte. Pero la fiscalía sabe igualmente que solo el dinero no siempre basta. La defensa puede decir, ese dinero me llegó por otra vía. Por eso la segunda línea pesada es la prueba de la escalera y de la madera. La escalera parece una construcción hecha en casa, ensamblada por secciones. Uno de los detalles discutidos durante años en este caso es la afirmación de que una pieza de la madera de la escalera coincidía con madera tomada del suelo del ático de la casa de Hauptmann, e incluso en fotos de pruebas y materiales de archivo aparece una referencia concreta como Ladder Rail 16. La tercera línea es la comparación de la escritura, la letra de las cartas del rescate, la elección de palabras, la firma, se comparan con muestras de Hauptmann. La cuarta línea es la línea testimonial, como el reconocimiento por parte de Condon del John con el que se reunió. Esta línea se presenta como fuerte, pero también se considera de riesgo, porque el encuentro fue de noche. El hombre estaba en la sombra, no se vio el rostro, pasaron años, hubo estrés, es decir, la defensa ataca con dureza desde ahí, y el caso llega a juicio. El proceso dura del 2 de enero de 1935 al 13 de febrero de 1935. El resultado es un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. Se impone la pena de muerte. Hauptmann no confiesa, al contrario, sostiene su inocencia hasta el final, e incluso rechaza lo que se dice que fueron opciones ofrecidas, de conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, a cambio de una confesión. Es decir, este expediente no se cierra por confesión, se cierra por una decisión judicial basada en la pista del dinero, las pruebas materiales y la línea testimonial. Y la sentencia se ejecuta el 3 de abril de 1936, en la silla eléctrica. El tema del Dr. John Condon es la parte más polémica y la que más preguntas despierta. La policía lo investiga, porque es un hombre que entra desde fuera, y además es el principal testigo que habló cara a cara con el criminal. Pero como no aparece una prueba material que lo vincule directamente al delito, queda en el caso con el papel de mediador y testigo. Aún así, ese papel por sí mismo es tanto oportunidad como riesgo. Oportunidad, porque existe un contacto vivo. Riesgo, porque el propio contacto puede estropear pruebas, asustar al criminal y, en el peor escenario, poner en el centro a la persona equivocada. El caso Lindbergh se sigue contando hoy porque todo creció a partir de un detalle práctico. Una ventana, una carta, una escalera, luego un anuncio en el periódico, una reunión en el cementerio, la entrega del dinero, la no aparición del niño, la aparición del cuerpo, y 2 años después, un pago sospechoso con un certificado de oro en una gasolinera y una matrícula escrita en el borde del billete. Este caso es uno de los ejemplos más duros de cómo una cadena que comienza como una llamada crece con la pista del dinero y se concentra con un giro total sobre una sola persona.